El Salmo 119, sabemos que es un salmo que todo este salmo está dedicado a la palabra del Señor. Y vamos a leer juntos, simplemente para recordarnos que su palabra es la que actúa, ¿sí? Y vamos a hacerlo juntos, por favor. Si tienes alguna otra versión que no sea las Américas, puedes leer de la pantalla. Vamos a honrar la palabra en el Salmo 119, versículo 25. Póngase aquí conmigo, por favor, y vamos a leer los primeros 4 versículos, del 25 al 28, en esta sección del Salmo 119, en la sección de Dalet, de la letra hebrea Dalet. Dice así la palabra del Señor en el versículo 25: Postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. De mis caminos te conté, y tú me has respondido: enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos, y meditaré en tus maravillas. De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Amén. Quiero que sigan con su vista, por favor, el pasaje que estudiaremos hoy en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, verso 1, dice así: escrito está en la palabra de nuestro Dios. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa que entren, digan primero: paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, su paz reposará sobre él, pero si no, se volverá a ustedes. Versículo 17. Los 70 regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les someten, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora, él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír
lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Esta es la palabra que el Señor tiene hoy para nosotros por su Espíritu. Te agradecemos, Señor, tu palabra y te pedimos que la prosperes para aquello para lo cual lo has enviado. Hoy, Señor, nosotros estamos conscientes que solo porque tu Espíritu Santo habita en nuestros corazones o ha venido a sellarnos este día, Padre, es solo por ello que nuestras tinieblas pueden ser iluminadas por tu luz admirable. Es por ello que nosotros podemos ser transformados, como dijo nuestro Señor Jesucristo en su oración antes de ir a la cruz. Padre mío, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sea esta tu palabra hoy para santidad de nuestras vidas y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo y te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. En esta porción de la Escritura, los primeros 6 versículos que leí realmente lo hice más para poner el contexto. Nuestro Señor Jesús está enviando a 70 discípulos que vayan delante de Él a algunas aldeas donde no ha entrado todavía. Pero a partir del versículo 16 en adelante hasta el versículo 24 que leímos, nos encontramos con que llegan muy emocionados, muy entusiasmados, con mucho gozo. Y hay algunos de nosotros que nos gozamos y nos entusiasmamos cuando sabemos que vamos a tener alguna cita especial. Hay algunos que se gozan simplemente por el pensar que van a estar en la noche viendo el partido de fútbol con sus amigos. Algunos se gozan cuando saben que van a ir al restaurante donde les hacen el platillo preferido. Hay demasiados motivos aparentes de gozo. Piensa por un momento, ¿qué es? ¿Cuál es el motivo de tu gozo o de tu mayor gozo? Piensa qué es. ¿Qué es aquello que puedes tener diariamente y que te alegra el día, que te hace sentir, que te hace ver que wow, valió la pena? O solamente el fin de semana que vas al cine tienes gozo y toda la semana es como arrastrar en tus espaldas el peso de una semana que otra vez hay que seguir sobrellevando. ¿Cuál es tu gozo? Los discípulos del Señor Jesús llegaron gozosos. Nuestro Señor los había enviado delante de Él. Él ni siquiera había ido todavía y les dijo: ustedes preséntense en las casas y digan paz. Y si los reciben en esas casas, por supuesto, como representantes de Él, si los reciben, su paz se volverá hacia los que habitan esa casa. Pero si rechazan sus vidas, están rechazando, y dice, la paz volverá a ustedes. Es algo que está ahí. Ellos llegaron, dice la palabra de Dios, los 70, versículo 17, regresaron con gozo, con gozo. En el versículo 16 dice nuestro Señor Jesús: el que a ustedes escucha, a mí me escucha, y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza, y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Ellos vinieron con mucho gozo. Y lo que vamos a ver aquí en los versículos 17 al 19 es el gozo peligroso. Del 17 al 19, el gozo peligroso. El versículo 20 nos habla del gozo ordenado por Dios, el gozo ordenado. Y luego del versículo 21 al 24, del gozo en el Espíritu Santo, el gozo en el Espíritu Santo.
Veamos cuál es este gozo en el cual hay peligro. Nuestro Señor les dice a los 70, dice el versículo 17, que los 70 regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Tenían tanto gozo de ver cómo los demonios se sujetaban. En algún momento, en algunas casas, tal vez haya encontrado endemoniados. Y así como se le presentaron a nuestro Señor Jesús en su caminar, también endemoniados, y esas personas endemoniadas fueron libres también en este caso. Estos se quedaron admirados que aún los demonios, o sea, el Señor no los mandó particularmente para echar fuera demonios, sin embargo los mandó ¿para qué? Para llevar la paz. Y es obvio también que donde está Satanás dominando una vida, lo que jamás puede haber es paz. Y el Evangelio trae paz para con Dios, pero en el Evangelio también hay poder. Porque te he de decir una cosa, aprovechando el tema: jamás un cristiano verdadero puede ser endemoniado, porque no puede haber un Espíritu Santo habitando en el interior de un cristiano y además un espíritu demoníaco. Jamás. O es templo del Espíritu Santo o es un templo del mismo Satanás. Y por supuesto, todos los que estábamos aquí alguna vez fuimos templos de Satanás, aún sin saberlo. Pero estos hombres llegan muy gozosos, muy entusiasmados, porque los demonios se sujetan. Y el Señor, ¿qué les dice en el versículo 18? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesucristo vio a Satanás caer, primeramente en orgullo y después ser lanzado a la tierra. Jesucristo vio esto. Jesucristo, por supuesto, vio caer a Satanás y vio que la gente que les habían dejado el Evangelio y habían respondido a ese Evangelio del Señor Jesucristo, donde se les decía que necesitaban arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo, había traído paz a muchas casas. Y Jesucristo pudo ver que las obras de Satanás en esas casas habían sido rotas totalmente por el Evangelio. Y en ese sentido también Satanás había caído del dominio de muchas familias en el viaje de estos 70 discípulos que fueron a predicar el Evangelio. Pero también aquí les dice en el versículo 19: miren, es cierto, les he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo. Cierto, ustedes tienen esa autoridad. Ya la ejercitaron, cierto, sí lo hicieron. Y además de tener autoridad, no solamente tienen autoridad y poder delegada. De hecho, ellos la reconocieron, esa autoridad la reconocieron que era en su nombre. Eso dice, ¿verdad? Aún en tu nombre se sujetan los demonios. Pero además no solo tenían autoridad y poder, sino además, dice aquí, Jesús les dice en el versículo 19, nada les hará daño. No solamente tenían poder y autoridad, sino tenían una protección muy especial. Y luego en el versículo 20, después de que les dice, cierto, tienen poder y autoridad y tienen protección, sí, en mi nombre. Ok. Sin embargo, el versículo 20 dice, sin embargo, no se regocijen en esto. O sea, fíjense nada más cómo el Señor Jesús les dice, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan. No se regocijen en esto, en que los espíritus se les sujetan. No se regocijen. Pero es que, ¿por qué no?
O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cierto? Si hay una tremenda felicidad en las casas donde aquellas personas endemoniadas son liberadas completamente, ¿por qué no? Porque hay un peligro. Y el peligro lo conocemos, sí. El peligro de caer en orgullo espiritual. Hace años, cuando un hombre muy conocido de la televisión, un evangelista de la televisión, vino aquí, ustedes saben, a los terrenos de la feria, y estuvo durante 3 días en esa campaña, que los que fueron me dijeron que eran miles y miles y miles. Yo le pregunté a las personas que fueron esos 3 días y les decía, dame el pasaje de la Escritura que utilizó este hombre para enseñar. Y a todos, porque le pregunté como unas 6 personas en diferentes días que habían ido, y ninguno pudo darme un pasaje en particular de la Escritura. Y lo que sí me dijeron todos, que él había venido a ministrar liberación y sanidad. Ministrar liberación y sanidad. ¿Cuántos hermanos en la fe te encuentras tú que te dicen que oró por fulanito y fue sanado, que oró por fulanito, sutanito, que tenía un demonio y tenía tantos meses y fue liberado? ¿Cuántas personas te encuentras? Pero ¿cuántas personas también te pueden decir que realmente en la vida de esta persona que era totalmente adicta y fue liberado del pecado, o esta persona adúltera que tenía tantos años ya cometiendo adulterio, volvió a su casa y antes que llegara a su casa, su corazón volvió al que lo creó por la sangre de Cristo que lo liberó? O sea, es bien fácil enfatizar nuestro gozo, poner nuestro gozo simplemente en el hecho de estar aquí parado con el micrófono en la mano. Es bien fácil gozarse de ser un siervo. Es bien fácil gozarse de poder enseñar. Es bien fácil gozarse de poder servir de alguna u otra manera en la iglesia. Es bien fácil gozarse si alguna vez oras por un enfermo y sana. Es bien fácil, pero hay un peligro: el orgullo. Recuerda, amado hermano y hermana, somos propensos, nuestra carne ahí está, somos pecadores y nuestra tendencia es a llenarnos de orgullo, y el orgullo espiritual es un peligro. Por eso nuestro Señor Jesús le dice: no se regocijen en que los demonios se les sujetan. No se regocijen en esto. Que no sea tu gozo el que lindo enseñas, el que lindo predicas, el que lindo sirves de una manera u otra, o te vas a las calles. No te regocijes en eso. Eso es lo que está diciendo el Señor. No enfatices en lo que haces. No enfatices en ti. No, el peligro del orgullo está tocando a tu puerta. Orgullo espiritual. Pero además no solamente les dice que no se regocijen en esto por el hecho del peligro de orgullo espiritual, sino además, ¿por qué? Porque entonces el énfasis en tu vida va a ser otro. Te vas a enfatizar y enfocar en algo que es totalmente secundario. Sacar demonios es totalmente secundario. Predicar el Evangelio es totalmente secundario. Sanar enfermos es totalmente secundario. ¿Cuál es lo primero? ¿Cuál es lo primero? El primer deber del cristiano, del Hijo de Dios verdadero: alabar y adorar al Padre. Y la única manera en que realmente puedas estar enfocado en que tu vida sea una alabanza, por supuesto que predicar el Evangelio alaba al Padre, por supuesto que sanar a los enfermos alaba al Padre y glorifica a Dios, el echar fuera demonios glorifica a Dios, sí, alaba al Padre, sí, pero el problema es que si estás enfocado en lo que haces, el enfoque está en ti.
Ese es el gran problema. Está enfocado en nada más decirle, quiero orar por ti, porque el Señor me usa mucho para las sanidades. Quiero orar por ti, quiero que seas mi discípulo de mi clase, quiero que seas mi discípulo de mi congregación, quiero que seas mi oveja. Sí, o sea, el enfoque ya lo cambiaríamos totalmente. Hay un peligro de una distracción. Sí, hay un peligro de una distracción. ¿Acaso no es Él el que te envía? ¿Acaso no es Él al que debes dirigir a toda persona? Sino a ti. El tercer riesgo por el cual el Señor les dice, no se regocijen de que los demonios se les sujeten, es porque puedes convertir el nombre de Jesús en un mero amuleto, en donde en el nombre de Jesús esto, en el nombre de Jesús, y lo que haces es, ni siquiera estás consciente que lo que estás diciendo con eso no es el hecho de que eres un simple vaso de barro, sino que estás utilizando como una fórmula mágica en el nombre de Jesús, como lo hacen hasta con un acento en la televisión y demás. No se trata de eso. No se trata de utilizar el nombre como si fuera un mero amuleto o la fórmula de cómo orar por los endemoniados o los enfermos, porque entonces te conviertes en un hechicero cristiano. No se trata de eso. Por eso el Señor dice, no se regocijen por el hecho de que los demonios se les sujetan. Peligro de orgullo espiritual, peligro de distracción de tu primer deber, que es adorar al Señor, y que tu corazón y todo tu ser se ha puesto en Él y no en ti. Y por último, le repito, el peligro inclusive de hacer cosas que semejan hechicería, diciendo que lo haces en el nombre, y que decretan, y que declaran, y que niegan, y que llaman a las cosas que no son como si fuesen lo que solamente Dios puede hacer. Triste que en estos momentos, en esta época, suceda esto dentro de la familia de Dios. Cuídate de orgullo y de estar desenfocado. Lo segundo que vemos ahí es el gozo que sí ordena el Señor. El gozo ordenado lo dice en el versículo 20. En el versículo 20 dice, sin embargo, no se regocijen en esto, sino regocíjense en que sus nombres están escritos en los cielos. Fíjate nada más. Regocíjate en que tu nombre está escrito en los cielos. Ese es el gozo al cual puedes totalmente ver y recurrir una y otra vez, porque es un gozo que desde que amaneces puedes dirigirte al Padre con toda la libertad que te da la sangre derramada en la cruz. O sea, tenemos libre entrada ante el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque nuestros nombres ya están escritos en los cielos. Por eso dice el Señor, regocíjate en esto, en que sus nombres están escritos en los cielos. No debe haber más grande gozo. No estoy diciendo que no sea gozo usar el micrófono para predicar el evangelio, evangelizar en las calles a todo el que va pasando, orar por un enfermo. No estoy diciendo que no debe haber gozo, simplemente que cuidemos como el Señor lo está mandando, porque corremos riesgos. Es todo. Nuestro mayor gozo es saber que podemos decirle, Abba, Padre, Padre nuestro. Ese es el mayor gozo. El que tu nombre está escrito en los cielos implica que Él es tu Padre. Eso dice la palabra. Acuérdate que Efesios 2, versículo del 3 al 4, nos dice que somos redimidos para ser adoptados como hijos de Él. Nosotros podemos llamarle Padre. Por eso es importante que nos regocijemos de que nuestro nombre está escrito en los cielos. Vean conmigo Romanos 14, versículo 17, por favor. Romanos 14. Dice la palabra del Señor en Romanos
14, versos 17 y 18. Dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida. Yo sé que puedes gozarte después de una buena comida o ver el platillo ahí y traerte gozo. Alguna situación en tu vida que te pueda traer gozo, sí, pero el reino de Dios, cuando Dios gobierna tu vida, el gozo verdadero no es el gozo que te proporcionan los placeres terrenales que se van a ir desvaneciendo delante de tus ojos, porque sin nada llegamos a este mundo y sin nada saldremos de él. Nada nos llevaremos de lo que hemos producido aparentemente. Y tenemos que cuidarnos mucho de esto. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice el versículo 18, porque el que de esta manera sirve a Cristo, es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. ¿Te fijas? Servir de esa manera. ¿Cómo? Con el gozo en el Espíritu Santo, no con el gozo de estar sirviendo, predicando, enseñando, sanando, echando fuera demonios. No. El gozo es en el Espíritu Santo, de que el reino de Dios está en ti, el reino de Dios está manifestado a través de ti, pero tú y yo somos simples vasos de barro. No tenemos nada que no hayamos recibido. Entonces, si el servicio que tú y yo podamos dar, será que, aquí lo dice, aceptable a Dios, aprobado por los hombres. Mira, la gente no es tonta. La gente tiene un sentido, una percepción, y se da cuenta cuando realmente lo tuyo eres tú y no el reino. La verdad, se da cuenta. Y es triste, repito, de que seamos malos embajadores, porque para eso nos llamó el Señor. Sí, el que nuestros nombres estén escritos en los cielos implica que el reino del Señor está en nosotros. En Romanos 15, versículo 13 dice, y el Dios de la esperanza, Romanos 15, 13, les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que nuestros nombres están escritos en los cielos? Porque el Espíritu Santo nos dio la capacidad de ¿qué? De creer, de creerlo. Por eso, ¿sí? Esa es la fe verdadera, la fe salvífica. En 1 de Pedro 1, versículo 8, nos dice la palabra de Dios, 1 de Pedro 1, 8. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, a quien sin haberlo visto le amas, y en quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Tu regocijo y mi regocijo dice que es inefable. ¿Sabes lo que significa inefable? El gozo verdadero del cristiano es inefable. La palabra inefable significa no hay palabras para describirlo. Es indescriptible. No existe nada a lo cual se le pueda comparar. Gozo inefable y lleno de gloria. Lleno